una situación terrible porque la población ha crecido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si otra vez comenzamos con la recuperación y la expansión de esto? ¿Qué cosa estaría sucediendo bajo esta circunstancia? Que en este caso la población sería mucho mayor y la riqueza también que se está gestando va a tender a ser mayor y eso significaría que estamos teniendo hasta cierto nivel de éxito en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar viendo entonces las 4 fases del ciclo, que son el fondo, la expansión o recuperación, el techo cima al que se cae y a la recesión, contracción o depresión a la que nuevamente entramos. ¿Correcto? A continuación tenemos información relativa a qué tanto se puede ganar, ¿no? O perder. En este caso es lo mismo que habíamos estado viendo, pero ya esto explicado qué cosa en Excel. ¿Está bien? ¿Estamos ahí, por favor? ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Por favor, quisiera saber si estamos entendiendo el tema. Hasta acá, por favor, si fueran tan amables. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Vamos a avanzar un poquito más nomás porque ya iba a comenzar con función consumo, pero creo que voy a comenzar con todo en la clase correspondiente. ¿Está bien? ¿Ya? Solamente le voy a dar unas ideas, unas pinceladas de lo que es función consumo y ya en la parte práctica numérica lo vamos a hacer a partir de la semana próxima. Entonces yo lo que quiero es planificar ¿cómo le dicen esto? La estrategia para poder llegar mucho mejor hacia ti. ¿Ya? Eso es lo que a mí me interesa. Muy bien. Entonces, nosotros ya estamos convencidos de lo que significa, ¿cómo se llaman los ciclos económicos? ¿Qué cosas son los ciclos económicos, dijimos? A ver, por favor. ¿Qué cosa es un ciclo económico? ¿Los ciclos existen o no existen? A ver, para ayudarte, darte confianza, lo voy a poner por acá. Muy bien. A ver, ¿qué son los ciclos económicos? Pregunto a cualquiera, se queda mirando un rato, lo analiza y recién me contestan. Que no lo hagas tan a lo rápido. A ver, vamos a preguntarle para esto vamos a preguntarle a quién. A ver. Jordan Alfredo. Hola, Jordan. Sí, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué cosa es el ciclo económico desde tu perspectiva? Dale una mirada y analízalo, ¿no? Bueno, un ciclo económico se podría graficar como que es un proceso por lo que pasa bueno, yo lo tomo como un producto que puede estar sujeto a variaciones de preferencias y, y de rentabilidad. Bien, interesante conversar sobre esto. El ciclo económico atañe a toda una economía, no un producto, el producto de toda la economía, tal vez, ¿no? El ciclo económico pone de manifiesto el uso de estadísticas que tienen que ser precisas, porque también pueden llevarnos al engaño, como les he demostrado, ¿no? Que lo que parece crecimiento podría ser todo lo contrario, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es cómo evolucionan las tasas de crecimiento. Tenemos que trabajar más con índices que simplemente con cifras, ¿no? Nominales. Las cifras nominales nos llevan muchas veces a la confusión. El ciclo económico observa situaciones, ¿cómo se llama? Que generadas por un aumento de la producción o por una caída de la producción, por un aumento del ahorro, por una desinversión, por ejemplo, situaciones como esas es lo que pone de manifiesto, ¿no? ¿Qué otra cosa más? El ciclo económico dibuja económicamente a través de ¿cómo se llama? De la información estadística, tendencias de muy largo plazo, como también las tendencias de corto que tienen que ver con las estaciones. Por ejemplo, yo no puedo juzgar a dos empresas en momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una empresa que se dedica más a productos que tienen que ver con el verano y otra empresa que se dedica más que todo a productos que tienen que ver con satisfacer necesidades, pero en la estación de invierno? No habría punto de comparación, no habría punto de comparación porque definitivamente, si vemos sus estadísticas, diferirían completamente. Ellos tendrían más éxitos en un caso en cierto momento en el tiempo y la otra en otro momento en el tiempo. O sea, no podríamos hacer una buena comparación por eso.
A nivel de toda la economía, sí señores, también las fluctuaciones varían de una manera importante. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la producción agrícola a través del verano, aquí en Lima, por ejemplo, podemos ver desabastecimiento de realmente. ¿Por qué? Por la presencia de problemas de carácter climático de las zonas de abastecimiento. Lo que ustedes estaban manifestando como huaicos, ¿no? Y que por eso obliga a que nosotros tengamos un albergue para esos productos y que estén completamente bien dispuestos de zonas de climatización, como es el congelamiento, ¿no?, de ciertos productos, para que no haya desabastecimiento. Es muy importante eso, ¿no? Tratar de evitar que se presenten circunstancias que nosotros no buscamos. ¿Bien? Hemos visto también que que el ciclo económico muchas veces pone de manifiesto ciertas situaciones que se están presentando ahorita con una repitencia marcada. Te cuento, por ejemplo, ¿no? Como te dije, en 1983 hubo un fenómeno en el niño que no se presentaba sino desde hace 600 años. O sea, el último fenómeno en el niño que había habido había ocurrido más o menos allá por 600 años atrás. O sea, los términos que se presentó, ¿no? Y que había traído consigo de que toda la zona feraz del norte peruano se convirtiera, se desertificara, ¿no? Se volvieran en desiertos. Entonces, mira, un fenómeno similar se presentó en el 83, muy parecido al que sufrimos en 2017, que fue terrible, ¿no? Pero en ese entonces, sí, con desconocimiento, no sabíamos cómo actuar. Eso trajo consigo un empobrecimiento sumado a esto. Imagínate, le metíamos ahí al terrorismo. Esto realmente era un cóctel bastante explosivo, más el enfrentamiento que tuvimos con Ecuador y la situación de la pobreza que vivíamos nos llevó pues a una situación en extremo, realmente. Eso por una fluctuación que en este caso, ya esa fluctuación del fenómeno del niño ya no se está haciendo ya cada 600 años, después se estuvo dando cada 12 años, ahora se está dando ya cada 4 o 5 años, ¿no? Y eso realmente da temor. Por ejemplo, el año pasado hubo cierto nivel de fenómeno del niño, muy moderado, pero en el verano fue extremadamente caluroso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y se había dado un fenómeno en niño en el 2017, si no me equivoco. Entonces, miren, fíjense, la repitencia se está haciendo cada vez más marcada. Las fluctuaciones esporádicas también nos afectan. Por ejemplo, como te digo, la crisis.com también nos afectó a nosotros. En la crisis inmobiliaria no tanto porque no estábamos tan globalizados. Ahora sí que estamos bastante globalizados, sí, nos podrían afectar bastante porque ahora todo es digital. Pero en el año 2007-2008 no nos afectó mucho porque todavía nosotros no estábamos comprometidos con lo que era el manejo digital de las cosas. En cambio, otras realidades cayeron, pero como arrasadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de hoy, por ejemplo, hay una caída del Bitcoin, una caída de criptomonedas recontra marcada? ¿Afectaría al Perú? Claro que sí, porque ahora los peruanos, muchos, especialmente jóvenes, están timbeando con qué cosa, con Binance, con Ninja Trader, están trabajando con Robinhood, entre otras plataformas de inversión. ¿Me dejo entender? Entonces no solamente están invirtiendo al interior del país, sino están haciendo de manera internacional. Entonces cualquier cosa que vaya a pasar les afecta. Por ejemplo, hace unas semanas atrás al CEO de, ¿cómo se llama?, de Binance, lo cogieron, tú sabes que es chino, ¿no? Y encontraron que estaba haciendo pues blanqueo de dinero, es decir, estaba utilizando la cripto para poder estar blanqueando dinero en el narcotráfico. Y en realidad, él solamente era la persona emblemática, había cualquier cantidad de funcionarios de esa empresa que estaban dedicadas a eso. Entonces, al final solamente han castigado al CEO metiéndolo a la cárcel por 4 meses. Eso es una broma realmente, porque tendría características de narcotraficante, debería hacer cárcel 8, 10, 12 años, y no necesariamente el CEO, sino los que estaban metidos detrás. A eso ni siquiera se las han convocado. Lo que ha hecho el CEO para mantener su empresa es hacerse castigar de esa manera. Más que todo está en trabajos, como se dice, de carácter civil, ¿no? Cuando eso era una figura completamente penal. Pero bueno, ya que te des cuenta de lo que está sucediendo. Y Estados Unidos lo ha permitido. ¿Por qué lo ha permitido? Porque se están enfrentando, ¿qué cosa?, a un poder asiático, ¿no? De todas maneras, que tenía cierto nivel de representatividad. Como decir, es como si Estados Unidos quisiera meter a golpear, por ejemplo, a entidades como, por decirte, Alibaba, ¿no?
por una cuestión de geopolítica tampoco no puede meterse como quisiera, ¿no? Muy bien, acá vamos a entrar a lo que son las políticas económicas anticíclicas. Antes que todo, voy a mostrarte un pasaje. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas de esto? ¿Se acuerdan de esto? A ver, abrimos un poquito. Sí, sí, profesor. Ese fue también conocido como el Fujishock, ¿no? Que pasó después de que Fujimori entrara en su primer gobierno. Sí. Pregunta, ¿fue el único paquetazo que recibimos? La respuesta es un rotundo no. El 9 de septiembre de 1988, Abel Salinas, ministro de Economía de ese entonces de Alan García, también quiso hacer lo mismo. Y la inflación de ese mes fue 114.4%. Pero no funcionó porque nadie confiaba en el gobierno de Alan García. ¿Está claro? Nadie confiaba en el gobierno del señor Alan García. Ahora vamos a mirar un poquitito sobre este particular, vamos a ver un poquitito sobre este particular y vamos a conversar entonces en su momento, ¿no? A ver, vamos a ir y volvemos con esto y conversamos qué cosa es esto, ¿no? Bien, vamos a irnos entonces a... ¿Se ve? Descubre el nuevo Poet solo para ti y siente la diferencia de las fragancias únicas de Poet. ¿Se ve, no? Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. Vamos a buscar otra opción, ¿no? No es así. Y pensar que yo tenía el video, qué coña. Yo tenía el video completo y todo el discurso. Parece que sufre de un problema. Alguien ha querido borrar esto. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Este billete, hace 5 años, se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pasta de dientes. Es el precio que tenemos que pagar por lo ocurrido en los últimos años. Que Dios nos ayude. Bien. Nosotros sí vamos a... Cortito, pero aleccionador. Cortito, pero aleccionador. ¿Ya? Vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de esto porque hay bastante pan por rebanar por aquí, ¿no? Sí, hay que, a veces nosotros lo entendemos de acuerdo a lo que a la versión de los opinólogos y a veces no escuchamos a las personas que vivieron en ese momento y realmente, ¿cómo se llama? Fueron víctimas o de repente héroes sobrevivientes de esas medidas, ¿no? Por si acaso. Vamos a hablar un poquitito sobre ese particular. Bien, vamos de una vez, ¿ya? Otra vez a nuestra hoja de Excel. Permítame, por favor, lo siguiente. ¿Se ve? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Correcto? ¿Esto qué cosa es? Precio. ¿Y esto qué cosa es? Cantidad, ¿no? Cantidad. Profesor, disculpe, pero dejó de compartir pantalla. ¿No me están viendo? Sí, qué barbaridad. Mil perdones. A ver, vamos a ver. Sí, porque puse Excel. ¿No se ve el Excel? Ahora sí se ve, profesor. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ahora, inserto
dos cositas. Lo voy a poner desde acá de comienzo. A ver. Y por acá, a ver, voy a ponerlo exactamente de la manera interesada por aquí. Y copio y pego, que nos gusta mucho. Copio y pego. Y acá también lo pongo de esta manera, ¿no? Ya. Voy a tratar de que esté por aquí. Muy bien. Entonces yo le pongo una cosa como esta. Le pongo una cosita como esta. Formato, le pongo algo así. Le pongo color rojo, de repente para que sea más dramático. ¿Ya? Y ahí está. Le doy un cariz completamente dramático a este asunto. Supongamos nosotros que se cobraba el precio de 10 y la gente compraba, ¿cuánto? Supongamos 900.000 artículos al precio de 10, ¿ok? Señoras y señores, ladies and gentlemen, esto que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama? El precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Tema que has visto en el ciclo pasado, porque esto es la oferta, ¿ya? ¿Y esta qué cosa es? La demanda. La demanda. ¿Está bien? ¿Está bien? La oferta y la demanda. Ahí está. Muy bien. Entonces, asumamos que todo iba bien, hasta que cierta persona se presenta en la economía. ¿Quién es esta persona? Permítame un ratito. A ver. Ahí está. Lo vamos a poner al fulano en contexto. A ver cómo sería esto. A ver. Hay que verlo muy grande porque si no, de repente se marea con esto. Ahí está. En 1988, este fulano. ¿Y qué cosa nos dice? ¿Qué cosa nos cuenta? ¿Qué cosa nos habla este fulano? Este fulano nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Nos dice, querido pueblo peruano, populorum del Perú, estas empresas abusivas ya no van a poder hacer lo que le da la gana con el peruano. Así que a partir de mañana vamos a hacer una cosa maravillosa. Vamos a efectuar un control de precios. A partir de mañana ya no va a costar 10 soles, sino le voy a ordenar a todas las empresas que cobren ¿cuánto? 7, por decir. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? La gente ya no quiere 900.000. Quieren de repente esto más 500.000 más. Pero los ofertantes ya no quieren vender 900.000. De repente quieren vender solamente el 60%, 540.000. ¿Qué trae consigo eso? Pues trae una diferencia de 140.000 menos 540.000. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Escasez, ¿no? ¿Correcto? Inmediatamente, como se presenta esta escasez,
Los que quieren 1.400.000 solamente encuentras 540.000. Entonces surgen, ¿qué cosa? Las colas. ¿Qué cosa más se presenta aquí? Comienza a aparecer la adulteración del producto, el acaparamiento del producto. Se acercan los municipales a castigar a las empresas y reciben sus coimas. Y si tú quieres comprar, ¿cómo se llama? Tú no quieres comprar una lata de leche Gloria, sino tú quieres comprar, por decirte, varias latas de leche Gloria. ¿Qué cosa es lo que sucede? Quieres comprar varias latas de leche Gloria, entonces lo que pagas es el precio de mercado negro. ¿Está claro? Esto es lo que generó la inflación de ese entonces, ¿correcto? En realidad, eso es lo que genera la inflación que pasó. Lo que generó la inflación de ese entonces. ¿Ya? Ahí está. Rebajan el precio de tal manera que nadie quiere, pues, eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer aquí? Aquí vamos a colocar a la oferta, ¿no? A la oferta nuevamente. Pero la vamos a colocar, ¿dónde? Por acá. Y por acá vamos a colocar aquí a la demanda. Pero acá hay una cosa bien curiosa. Aquí hay una cosa bien curiosa. ¿Cuál es esta? Vamos a ver. Insertar. Ahora podemos ver lo siguiente. En este caso, ¿qué pasó con la oferta? Bajó. En este caso, ¿qué pasó con la demanda? ¿Qué pasó con la demanda? Subió. Entonces tenemos un fenómeno. Aquí la oferta bajó y la demanda subió. Generó escasez, el que quiera comprar tiene que pagar un precio más alto que se llama precio de mercado negro. ¿Eso qué cosa es? En realidad lo que generaba la inflación. Eso es lo que genera la inflación. Ahora, si tú lo que quieres es encontrar el producto, tienes que pagar un precio mayor. Y eso justo es lo que hizo cierta persona. ¿Quién? En este caso, para poder solucionar el problema, ¿no? Eso es lo que hizo este fulano. A la hora de hacer un paquete de estabilización económica. ¿Por qué? ¿Qué cosa ocurrió? ¿Qué cosa sucedía? Que la gasolina costaba más barato que la gaseosa o que la cerveza. ¿Y eso es correcto, amigos? Mira lo que le pasa a Venezuela por estar haciendo populismo. Ya no pueden ni cubrir sus costos de producción. ¿Y qué trae consigo? Que inclusive ni siquiera cuenten con el petróleo en un país que es tan rico en petróleo. Mira lo que le pasa a Argentina. Es un país que tiene mucha producción de carne y el argentino no puede consumir carne. ¿Por qué? Porque han descuidado por precio, por una cuestión de populismo, han descuidado la economía argentina. Entonces, ¿qué sucede bajo estas circunstancias? Lo que hace Fujimori es lo siguiente. Hace justo esto, ¿no? Con eso no estoy justificando, por si acaso no tiene nada que ver con justificarlo de este tipo, ¿eh? Él fue un ladrón, todo lo que tú quieras, pero también hay que reconocer algunas cosas que son importantes. También no todo fue malo, especialmente en su primer gobierno, ¿no? En su primer gobierno. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? En este caso, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cosa ocurre? La demanda, ante un precio más alto, ¿qué cosa ocurre? Baja. Mientras que la oferta, ante un precio más alto, ¿qué pasa? Sube. Eso es lo que ocurre en una economía de estas características. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, vamos a mirar dónde está.
¿Dónde está? Insertar. Ay, caramba, ¿qué cosa pasa con esto? Ya. Bien, acá es insertar, ¿no? Agarro nada más esto de acá. Inicio y copio y pego, ¿no? Y lo pongo, ¿qué cosa? Esto de aquí. Lo pongo más arribita. ¿Qué ha pasado acá con la oferta? Ante un precio más alto, ¿qué cosa ha pasado? Sube, ¿no? ¿Y qué pasa ante un precio más bajo con la demanda? Esto es algo histórico. Esto es algo histórico. ¿Qué cosa es el shock? El shock es un incremento desmedido de precio, que lo que genera, ¿qué cosa es? Lo contrario a la escasez. ¿Qué cosa es? Exceso de producto. Entonces, con el Fujishock lo que se logra es, ¿qué cosa? Tratar de que los precios reflejen su verdadero valor. Su verdadero valor. Entonces, ¿qué significa esto, no? A ver, vamos a mirar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver otra vez. Insertar. Vamos a mirar otra vez esto, ¿no? El Fujishock tuvo como finalidad esto de aquí, ¿no? Ya no quiero ni contestar porque lo más probable es que sea una... Algo. Siempre es así. Bien. Entonces el Fujishock lo que hace es incrementar el precio de una manera tan grande, pero tan alta, tan gigantesca, y una vez que se llega a cierto nivel, simplemente se cuelgan los precios ahí y se deja que todo se maneje por la libre oferta y demanda. ¿Correcto? O sea que todo comienza a funcionar de acuerdo a la libre oferta y demanda. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que había ocurrido en el gobierno de Alan García había sido un fenómeno. Los sueldos y salarios habían incrementado en 500.000%. ¿No? 500.000, vamos a dejarlo ahí. Mientras que los precios aumentaron ¿en cuánto? En 2.178.000%. ¿Estamos? ¿Hasta aquí estamos, por favor? Si fueran tan amables, para que me sigan esta parte. Vamos a hacer una política ¿cómo se llama? De micrófonos abiertos, unos minutos, por favor, ¿ya? Para poder para que me sigas, para no estar retrocediendo y mirando que me estés viendo, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente. Hasta acá estamos, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando entra Fujimori, ¿qué cosa es lo que pasa? Este señor incrementa en 100%, los sueldos y salarios y hace que los precios aumenten en 374%. ¿Qué significa esto? Vamos a mirar. Nosotros tenemos que hacer una operación en estos términos. Bueno, creo que lo podemos convertir todo a porcentajes, ¿no? ¿Sí? A ver, sí, porque a diferencia de lo que acostumbro a hacer, aunque no, creo que lo podemos trabajar de la siguiente manera. 500.000 sobre 100, y aquí le pongo uno más, para que ustedes puedan ver cómo funciona esto, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Bien, ahí está. Y acá, ¿qué cosa tengo? También uno más multiplicado, ¿no? Uno más, y acá, ¿cuánto es? ¿Qué cosa? 100% sobre 100%. Muy bien. Entonces acá también le pongo ¿qué cosa? Esto de aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa hago aquí? Aquí hago 5.000 entre 100, ¿no? Más el 1. Cierro paréntesis. Más 1. Todo esto se convierte en 5.001, ¿no? Y por aquí, ¿qué cosa es lo que hago?
Este es por, ¿no? Porque está multiplicando. Y todo esto, ¿qué cosa hago? También igualito como en el otro caso. Ahí está. En este caso, ¿cuánto sería? Sería, abro paréntesis, 100 entre 100 más 1 sería esto, ¿no? Entonces, cuando yo multiplico ambos casos, diría que los sueldos y salarios incrementaron ¿en cuánto? En esa magnitud. Yo lo multiplico por 100, por 100, por 100. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los sueldos y salarios? Habría incrementado, no, hice mal. Tendría que agarrar esto por 100. O sea, en 1.200.000 habría crecido por ciento. Mientras, ¿qué pasó con los precios? ¿Qué pasó con los precios? Aquí los precios habrían aumentado en 2.178.000 y esto habría aumentado en 374. Miren a cuánto subieron los precios. Aquí sería 300, perdón, este es 100, ¿no? Mientras que esto creció en 10 millones, ¿esto creció en cuánto? ¿En cuánto creció? En 10 millones. O sea, los sueldos y salarios solamente alcanzaron el 1.000.000%. Mientras que después del Fugishock, los precios aumentaron en 10 millones. Si hago este mismo tipo de operación, lo pongo por aquí, y hago este mismo tipo de operación, y lo pongo por aquí, y en vez de esto yo pongo el 1.000.000%, y en vez de esto yo pongo los 10 millones%, todo esto, ¿qué cosa es? Una división. Todo esto es una división. Entonces el resultado al cual yo arrojo sería más 1 más paréntesis esto entre esto. ¿Correcto? Lo mismo haría acá abajo, ¿no? No, aquí sería más 1 más, agarraría esto entre esto. No está bien. Igual a cuánto. Mira lo que ha pasado acá. Mira lo que dibujo aquí. Si yo lo convierto esto a porcentaje, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ahí. Esto de aquí, ya. Ahora sí. Si yo lo convierto esto en porcentaje, significa que un billete de 1.000 soles, que compraba como 1.000 soles el año 1985, el 28 de julio de 1985, esos mismos 1.000 soles, después de este shock, equivalen a ¿cuánto? ¿A cuánto equivalen después del shock? A 96,88, amigos. Yo te pregunto, ¿quién puede vivir con ese sueldo? Si ganaras 1.000 soles, el 28 de julio de 1985, el 9 de agosto de 1990, esos 1.000 soles valían ¿cuánto? Apenas 96,88. Eso es la inflación, amigos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Así como subió el precio y se soltó el precio, ¿qué iba a pasar con el arroz, con el azúcar, con la harina? ¿Esa harina se malogra o no se malogra? El micrófono abierto, por favor. ¿Se malogra o no se malogra? ¿Qué dicen ustedes? Hola. Sí se malogra. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué hacen las empresas? ¿Van a seguir manteniendo su precio alto o tendrían que bajar? Tendrían que bajarlo. Tendría que bajar. Eso es lo que sucedió en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Así subió, pero ¿qué es lo que pasó al final?
los precios tuvieron que bajar. ¿Por qué? Porque si hay un precio muy bajo, hay escasez. Y si el precio es muy alto, hay exceso. Entonces, para que pueda haber producto, ¿qué tiene que hacer cuando el precio es bajo? Hay que elevarlo. ¿Y qué hay que hacer con el precio cuando el precio es muy alto? Hay que bajarlo. ¿Me dejo entender? Por eso dice lo siguiente, la reflexión sería a precio alto, perdón, a precio bajo, menor oferta y mayor demanda. ¿Qué cosa genera eso? Escasez. A precio alto, mayor oferta, menor demanda. ¿Qué genera eso? Exceso. ¿Cuál sería la política arriba? Aquí, subir precios, principalmente eso fue el Fujishok. ¿Y qué cosa pasaría si no hay producto? En ese caso, si es que hay escasez, habría que bajar los precios, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas serían las políticas que se siguieron en ese entonces. Y todo funcionó de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? A menor precio, menor oferta, mayor demanda. A mayor precio, menor demanda, mayor oferta. ¿Está claro esto, amigos? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, Entonces, ¿qué cosa sucedió el 8 de agosto de 1990? Lo que se trajo consigo es, ¿qué cosa se llevó a cabo? Una política, ¿de qué tipo? Procíclica. Perdón, una política de estabilización. Es lo que ocurrió ese día es que hubo que someterlo a una política de estabilización. ¿En qué consiste esta política de estabilización? A eso voy, ya para terminar, a eso voy. ¿En qué consiste la política de estabilización? A ver, vamos a mirar un ratitito nuestra gráfica. Estamos viendo en este momento, ¿no? Nuestras diapositivas, ¿sí? Sí, profesor. La política anticíclica, lo que se hizo es una política de estabilización porque se estaba viendo de que había un incremento, ¿cómo te podría decir? Inmenso en los precios. Estaba tendiendo, ¿qué cosa? A subir los precios por un exceso de, ¿qué cosa? De demanda. Entonces, lo que se cometió es que se encontraban que muchos de esos precios eran demandados porque el precio que estaban cobrándose no eran los precios que deberían de ser, no eran los precios justos, sino eran precios que habían sido rebajados solamente por una actitud completamente, ¿qué cosa? Populista. Había una distorsión entonces entre los precios relativos. ¿Qué significan precios relativos? Precios de comparación. ¿Qué significa ese precio de comparación? En un país como Perú, que no es productor de trigo, ¿el trigo debe costar más barato o debe ser caro? Si nosotros no producimos trigo, ¿el precio del trigo tendría que ser barato o caro? Cualquiera de ustedes, por favor. Repito, si el producto trigo tengo que comprarlo con dólares del exterior, el producto trigo debería ser ¿qué? Claro, pero está más barato que las papas. Imagínate, la gasolina era más barata que una gaseosa o una cerveza. Había una distorsión horrible de los precios. Por eso que se cometieron una serie de normas para darle estabilidad a la economía. Después el resto, ya sabes cómo ha ido evolucionando la economía. ¿Quién fue el culpable de la aplicación de estas medidas? Es pregunta abierta para todos, por favor. ¿Quién tiene la culpa que se haya aplicado estas medidas? ¿Alan García o Fujimori? ¿Alan? Claro. Lo que hizo el chino acá es corregir eso. Pero lo que robó. Que cometió excesos. Eso no lo estoy justificando. Pero la medida Sí, dime. Se copió la idea de Mario Vargas Llosa, pues. Claro, pero como sea, pero hay que ser. Mira, si yo quiero quedar bien con el pueblo y cojo ¿cómo se dice? Cojo las ideas de Vargas Llosa y veo que va a causar penalidad, ¿lo llevarías a cabo?
para quedar bien ser populista, no te conviene. Pero si tú quieres solucionar el problema de un país, ya ganaste la elección, y tus técnicos dicen, hay que hacer shock, y haces shock, ¿vas a ser popular? Pero hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Es como como que el Perú está moribundo con una enfermedad bacteriana. Hay que meterle una fuerte dosis ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? De productos analgésicos y productos, ¿cómo se llama? Para combatir la enfermedad. Entonces hay que hacerlo, ¿no? No se trata solamente de mantenerlo así, sino hay que tratar de corregir el problema. Yo con esto no estoy justificando, te digo, a japonesa, por si acaso, porque chino no era japonés, sino lo que estoy indicando es de que se aplicaron las medidas porque tenían que aplicarse. Y eso me parece que está bien, eso me parece que es correcto. El que tenía que entrar tenía que hacerlo, pero es lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Se tenían que aplicar una serie de medidas y nunca se aplicaban. Lo único que se trataba es de vivir de manera populista. Y mira, con los bonos y los regalos que le daba, hay una gran contingente de argentinos que no quería votar por un cambio, sino que quería que se mantuviera ese status quo. Aquí también en el gobierno de García había gente que estaba haciendo mucha plata, porque los productos inelásticos como los alimentos se vendían cada día más caro. Entonces, ¿qué significaba? Que el que vendía papas, vendía cebollas, estaba haciendo qué cosa? Un pingüe negocio. Mientras que el que tenía que comprar por necesidad todo ese día para alimentarse, estaba qué cosa? Empobreciéndose. Entonces, la cuestión es que la medida se tenía que tomar para dar estabilidad a la economía y hacer otras cosas para que la economía avance. O sea, está bien lo que se hizo. Con esto, vuelvo a insistir, no estoy justificando eso, porque la verdad también hizo lo que hizo, ¿no? Pero las medidas que tomó inicialmente fueron muy buenas, al menos eso desde el punto de vista ya como economista. Ahora, otra cosa, por ejemplo, a Toledo y a García en su segundo gobierno lo acusan mucho de no haber aprovechado un ciclo positivo, porque tuvimos un ciclo de subida de precios internacionales de los productos que nosotros vendemos. Entonces, ¿qué debió haber hecho Alan García? ¿Qué debió haber hecho Toledo? Debió haber aprovechado esa política económica procíclica para tratar no sé, producir más del producto, tratar de colocar más productos para enriquecernos y de paso también utilizar una serie de recursos que podríamos haber obtenido para modernizar y desarrollar el país, ¿no? Eso es el asunto. Entonces, ¿qué significa la política económica anticíclica y procíclica? Anticíclica es utilizar medidas o instrumentos económicos para contrarrestar los efectos adversos o negativos que vaya presentando el ciclo en nuestra realidad. ¿Y qué cosa es una medida procíclica? Si es que nos está favoreciendo el ciclo económico, de repente está aumentando la venta de nuestras exportaciones, nos hemos puesto de moda, etcétera. La situación es que deberíamos ver la manera de aprovechar esa ola a favor para subirnos a esa ola y quedarnos ahí pegados un buen rato para poder estar, ¿qué cosa? Enriqueciendo a la nación. ¿Me dejo entender, por favor? Acá dice, la política económica anticíclica o contracíclica consiste en un conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar o minimizar los efectos del ciclo económico, o sea, los problemas económicos. Mientras que la política económica procíclica consiste en el conjunto de acciones gubernamentales llevadas a cabo en el mismo sentido que los ciclos económicos, es decir, se utiliza el aumento del gasto público, los impuestos, reducción de impuestos si tú quieres generar el crecimiento económico y si tú quieres contraerlo, lo que haces más bien es reducir el gasto y aumentar los impuestos, ¿no? Esas son medidas, ¿qué cosa? Procíclicas o pueden ser también medidas contracíclicas. Hasta acá, ¿está claro, amigos? Profesora. Sí, profesor. ¿Sí? Bien, vamos a terminar entonces, mira, de la siguiente manera, mira, siguiente forma, por favor, miren esta partecita. ¿Qué se logró? El plan de estabilización económica, ¿no? Tendió a la eliminación de los controles de precios y la privatización de empresas, ¿no? Se aperturó la economía, ¿no? Se recortó una serie de barreras arancelarias para que el país se volviera más competitivo, ¿no? Y tratara de vender no solamente al interior del país, sino también para afuera. Se generaron una serie de privatizaciones para poder pagar, ¿qué cosa? Sobre todo para poder pagar una serie de cuentas que tenía el Estado y que habían hecho pues al país insostenible
solamente vivíamos prestándonos plata. Se hizo una reforma del sistema financiero, entre ellas una de las medidas cumbre, ¿no? ¿Cuál es? De que el Banco Central de Reserva sea completamente autónomo, ¿no? Es lo que se gestó ya no con esta medida, sino posteriormente a partir del 5 de abril de 1992, porque está en la Constitución. ¿Qué otra cosa más? Se redujo marcadamente el gasto público. Esto fue triste porque a través de los años comenzaron a eliminar plazas en el sector público porque había crecido de una manera desmedida. Es decir, se estaba pagando las bondades de, ¿cómo se llama?, de los electores, dándoles o regalándoles cosas, ¿no? Y se hizo un control de la inflación bastante serio, ¿no? Aplicando una serie de medidas que tuvieran como finalidad que la inflación no se despegara, o sea, no despegara nuevamente. ¿Bien? Eso es lo que se logra con este tipo de medidas. Hasta acá, por favor, ¿se ha entendido? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bien, vamos a terminar nuestra sesión de la siguiente manera, como siempre preguntándoles a ustedes lo que han entendido del tema. Por favor, acá está. Vamos de nuestro querido Machu Picchu, ¿no? Bien. Ok, mis estimados, por favor, sí, hágame el honor, hágame el favor, hágame el servicio de sacarme una semblanza, un resumen, un sumum de todo esto, por favor, si fueran tan amables. Vamos a preguntarle a cualquiera primero. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? ¿Qué hemos visto el día de hoy, por favor? Bueno, vamos a buscar entonces Yulisa, ¿dónde está Yulisa? Yulisa Edith Ramírez, ¿no? Hola, Yulisa. ¿Está Yulisa o no está Yulisa? Por favor, sí, Alex. Gracias. Muy buenos días. Dime. Ahora, profe, vimos sobre los siglos, bueno, sobre la conclusión y hablar. No he entendido bien. De que vimos en la clase sobre los siglos económicos, cómo la economía fluctúa primero de una gran expansión y después un declive, una depresión, y Ya. después se recupera en el tiempo. Vimos Eso- cómo se dieron en los Estados Unidos tres caídas. La primera fue en el 2002 por la .com y la otra fue en 2008 por la bolsa de valores cayó sobre el sistema inmobiliario Sopravita. Inmuebles, Y ¿no? vimos los CDFs, las inversiones y sobre lo último en lo Perú que hubo una inflación en el tiempo de Alan García y se supo mejorar con las medidas del Fujishock con Fujimori. Sí. Y más la otra clase vamos a hablar sobre las funciones de consumo. Un solo consumo. Muchísimas gracias, Alex. Eres genial, muy amable. A ver, por favor, ¿alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? Veamos, por ejemplo, un par de intervenciones más. Le estaba preguntando a Yulisa Edith Ramírez, creo que es Ramírez. Yulisa, a ver. A ver, Yulisa. No está, ¿no? A ver, María Alejandra. Profesor, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? esa es Sandra. Sí, un resumen de lo que hemos visto. Añadiendo a lo que mi compañero mencionó, también hemos hablado más específico sobre el ciclo económico y las diferentes fases por el que está compuesto, como la expansión o la contracción. Y sobre también el Fujishock y cómo se empezaron a aplicar las políticas económicas en nuestro país. Nos graficó en un Excel cómo fue todo este proceso. Y eso, profesor.
Muy bien, muchas gracias. Una cosa solamente para terminar. Las medidas contracíclicas o procíclicas se toman para tratar de corregir eventos que ocurren gracias al mismo, ¿cómo se llama? El mismo ciclo económico. Es decir, si nosotros vemos de que de pronto la inflación es imperante, ¿qué hacemos para que la economía se estabilice? Si estamos incurriendo en una recesión, ¿qué hacemos para que la economía se estabilice? En otro momento, de repente, estamos en una situación de bonanza. ¿Cómo hacemos para aprovechar mejor esa situación de bonanza? De eso se tratan las medidas, en este caso, que tienen como faceta solucionar el problema del ciclo o alentar un crecimiento aprovechando el ciclo. Eso fue principalmente lo que hemos visto el día de hoy. Solamente me quepa agradecerles a todos y cada uno por su aporte y desearles pues que tengan un fin de semana muy bonito. Un abrazo fuerte para todos. Dios los bendiga. Cuídense, por favor. En minutos les estoy enviando hasta el Excel, ¿ya? Cuídense. Ya nos vemos.